Un saludo cordial para todos los que nos ven a través de este medio. Soy Néstor Díaz y abro una serie de 2 videos sobre la Navidad. Antes de que llegue el 25 de diciembre, con motivo de la conmemoración de lo que implica esta festividad, sin duda alguna en el Teólogo Responde tenemos que responder a ciertas inquietudes que las personas poseen. Así que para ello hemos rescatado unos videos interesantes que me realizaron hace unos años atrás, cuando todavía no había alcanzado el nivel de elegancia y hermosura que ustedes ven aquí, y que por cierto se realizó en el programa de Dialogando con la pastora Zairi Marte y la comunicadora Zelandia Almonacid. Así que yo espero que ustedes le puedan sacar provecho a ese interesante contenido. El primer video que vamos a lanzar justamente es el sentido de la Navidad en el ámbito teológico, es decir, cuál es el mensaje cifrado detrás de ella. Espero le saquen provecho. Prácticamente, si vamos a hablar de Navidad, el verdadero sentido de la Navidad, en lo que a la doctrina cristiana se refiere, se resume en una sola palabra: encarnación. Ahora bien, la palabra encarnación para muchas personas no tiene mucho sentido a menos que nos explique. Un apellido. Y creo que la etimología latina es la que nos puede dar la palabra concreta, la definición concreta. Encarnación es hacerse carne. Algo que se hizo carne. Toda la doctrina cristiana se centra en la idea de que Dios se hizo carne. Y cuando Dios se hizo carne, entonces precisamente allí ocurrió la Navidad. Ahora bien, el verbo se hizo carne, que es un versículo de la palabra, sí, Juan 1:14. La palabra verbo acá es logos. Lo que se está implicando acá es que el logos de Dios, aquello que estaba en la eternidad y que el apóstol Juan identifica como Dios, el logos de Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, adoptó nuestra forma, y a medida que adoptó nuestra forma, en ese sentido comenzó a reflejar las dignidades de ese Dios eterno para bendición de la raza humana. En este caso, las 3 dignidades que asume el logos cuando se encarna es la de profeta, sacerdote y rey. Es profeta para profetizar salvación, es sacerdote para pagar el precio de la salvación, expiar la culpa, y es rey porque aparte de ser salvador, él es el Señor y el que gobierna todas las cosas. Él es el amo y el dueño. En este caso, ¿para qué se encarnó el Hijo de Dios? El Hijo de Dios se encarnó para salvar a la raza humana. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Creo que el hecho de que Dios se haya hecho carne, el hecho de que haya asumido nuestra posición, es básicamente el secreto y el misterio de todas las cosas. Es un misterio, de hecho. Tertuliano. Junior, tú dijiste rey, sacerdote y profeta. Eso se me parece, no sé si a usted le llegó el recuerdo, de los regalos de los 3 Reyes Magos: oro, incienso y mirra. ¿Hay alguna relación con eso? Bueno, generalmente dentro de la cosmovisión teológica siempre se ha hecho una interpretación alegórica de ese pasaje. El oro representaría su condición de rey. Sí, exacto. El incienso representa o simboliza su condición de sacerdote. Y la mirra, su condición de hombre o su condición de profeta en este caso. Porque tiene que ver con sufrimiento. Porque tiene que ver, claro, está con sufrimiento, ya que la mirra era una especie aromática, una especie de polvo aromático que se utilizaba para sepultura, para sepultar a los muertos. Para el proceso de embalsamiento. Entonces, en este caso, cuando se está hablando de mirra en la interpretación alegórica de este pasaje, se está indicando que los astrólogos o los sabios de Oriente no solamente profetizaron en base a los presentes que regalaron respecto a la condición del Hijo de Dios como Dios, sino también a su condición como ser humano, porque iba a morir. En este caso, ahí está el misterio de la encarnación, que en la encarnación el Dios eterno se hace hombre. Y al Dios hacerse hombre, adopta 2 naturalezas. 2 naturalezas que básicamente representan a una persona. Esas 2 naturalezas, cuando vienen y se unen en la tierra, dividen la historia. Y por esas razones que nosotros dividimos el mundo o dividimos las fechas en antes y después de Cristo, porque a partir de esa Navidad cambia todo.
Cierto, o cambió sea, todo. nosotros no podemos hablar de la Navidad con profundidad sin embarcarnos en el tema de la encarnación. Pero fíjate que todo lo que es la ocupación teológica de la gente que es profunda, como usted, sabe que lo que tenemos y manejamos en un momento ha sido resultado de mucho análisis, de mucho mirar en la historia. Este concepto de la encarnación tiene su origen, desde cuando se habla de la encarnación de como Dios. Doctrina, ¿no? Dios hecho carne. Porque hemos estado viendo en programas anteriores con usted y hemos hecho alusión, aunque de manera superficial o no hemos dedicado tanto tiempo al tema, en el Concilio de Nicea en el año 387, lo que allí se discute, que es la divinidad de Cristo. La divinidad, ¿qué relación tiene con la encarnación? Son dos temas separados, porque estamos hablando, cuando ya se está construyendo lo que es este tema formal de la encarnación, estamos hablando del año 410 del Concilio de Calcedonia. Entonces, estuvimos estableciendo la divinidad. Y por eso nosotros conocemos hoy lo que las iglesias saben que se llama el credo apostólico, que dice creo en Dios Padre Todopoderoso, hablando de su divinidad y de su procedencia, su naturaleza. Pero ahora, al hablar de la encarnación, ¿qué diferencia hay aquí? ¿Son dos conceptos totalmente distintos, divorciados? No. Bueno, para poder explicar esta parte tenemos que remontarnos un poco a la historia. La idea de la encarnación no es un concepto que se desarrolla en el Concilio de Calcedonia. En el Concilio de Calcedonia solo se reafirma. Ya en el Concilio de Nicea se había planteado la postura, pero recuerden que en el Concilio de Nicea no se estaba discutiendo la idea de si Dios se hizo hombre, sino más bien si Cristo, el Dios hombre, era divino. En este caso la discusión era si Jesús el Mesías era Dios. era Dios. Ahora bien, después que se aclara toda esta duda en el Concilio de Nicea, surge otra pregunta. La pregunta sería, ok, Jesús es Dios, pero ¿cuánto de Dios hay en Jesús? Wow. Esa es la pregunta ¿Qué que porcentaje? trata de responder el Concilio de Calcedonia. Wow. ¿Qué porcentaje de Dios tiene Jesús? En este caso la respuesta tiene que remontarse a las mismas Sagradas Escrituras. Mire, cuando nosotros vamos a analizar la idea de quién es Jesús, inmediatamente tenemos que retrotraernos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo había escrito en Filipenses capítulo 2, verso 5 al 12, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Ahora bien, la palabra despojar en griego es una palabra muy profunda. Es la palabra griega kenosis. Y kenosis no significa simplemente quitarse algo. Kenosis habla de vaciar. Entonces, si nosotros traducimos otra vez el pasaje, no diríamos se despojó a sí mismo, sino que se vació a sí mismo. O sea, yo siempre me he imaginado como que Jesús se quitó la gloria que él tenía como si fuera un manto de rey, lo enganchó en un clavo, se puso ropa de siervo y vino para acá. Ese es el problema. Es más profundo. Que no es así. Que no es así. Porque si él se quitase su gloria, entonces cuando vino acá a la tierra no sería Dios. Ay, wow. Ahora sí que es complicado esto. Entonces en este caso lo que hace el vaciar es que toda la gloria de Dios se vacía en un recipiente humano. Oh, Eso es lo que quiere implicar la idea de kenosis. Esa es la famosa de todo el océano en una taza. Todo el océano en una taza. Por esa razón Tertuliano decía que lo que ocurrió en la encarnación fue que el rayo divino se depositó en el vientre de una mujer virgen. Y Cirilo de Alejandría es mucho más profundo, porque Cirilo de Alejandría dice que fue engendrado por el Padre, pero fue concebido en un vientre humano. Por eso es que la palabra exacta es kenosis. Es más que quitarse algo. Es precisamente vaciarse. Comprimirlo. Porque, lo que hace la computadora, te toma un archivo grande y lo pone zip. Sí, por esa razón creo que la mejor traducción que se podría hacer de ese pasaje es hablar de vacío.
de vaciedad. En el Concilio de Calcedonia se plantea la idea de que en Cristo no está algo de Dios, sino la plenitud de Dios. De la deidad. Porque dice Pablo que la plenitud de la deidad vive en Cristo. En este caso, lo que ocurre allí no es tanto una unión sencilla, sino lo que ellos llamaban una unión hipostática. Ahora bien, la unión hipostática, para comprenderla, tendríamos que ir al griego, hipóstasis. ¿Qué es una hipóstasis? Que no es una hipótesis. No, no es una hipótesis. Hipóstasis. Una hipóstasis prácticamente tiene que ver mucho con personalidad. Es lo que quiere decir en el griego. Cuando uno va a hacer la etimología, llega la idea de una sustancia. Una hipóstasis es la sustancia de algo. Las hipóstasis son palabras técnicas que nosotros los teólogos utilizamos para referirnos a las personalidades divinas. El Padre es una hipóstasis, el Hijo es otra hipóstasis, el Espíritu Santo es una hipóstasis. Entonces lo que ocurre en la unión hipostástica es que una de las hipóstasis, la hipóstasis del Hijo, se vacía en un cuerpo humano. Al vaciarse en un cuerpo humano, la hipóstasis del Hijo crea una persona, pero una persona humana que al mismo tiempo es divina. Entonces Cristo no es mitad Dios ni mitad hombre, ni tampoco 100% Dios, como muchas personas lo dicen, ni 100% hombre, sino más bien plenamente Dios y plenamente hombre. Wow. Entonces en el Concilio de Calcedonia lo que se plantea es la idea de que en esa unión hipostática, la hipóstasis no pierde su esencia por el hecho de hacerse humana, sino más bien que al hacerse humana, la hipóstasis glorifica ese cuerpo humano. Wow. Aunque lo hace matable. Claro, porque en Cristo habitan dos naturalezas. Ahora no habitan dos personas. La unión hipostática no habla de dos personas conviviendo en un cuerpo. No es Dios y hombre conviviendo en el cuerpo de Cristo, sino más bien dos naturalezas, dos esencias cohabitando en una persona. Eso es la unión hipostática. Y eso fue lo que ocurrió en la primera Navidad, que el Dios eterno se hizo hombre sin perder su divinidad, pero su humanidad tampoco opacó su divinidad. Como hombre crecía en sabiduría, pero como Dios era omnisciente. Como hombre podía ser matado, pero como Dios es la vida. Qué bueno. Señores, y esto no termina aquí. Nos queda todavía un programa más para concluir. Qué bueno es que hemos visto esto de la doctrina, aunque fuese así brevemente, de la encarnación, la unión hipostática, que se vacía completamente en una naturaleza humana, toda la esencia de Dios, ¿verdad que sí? Recogiendo así como alumnos regulares de B, no de A, pero como alumnos de B, podríamos decir que de esto se ha tratado. ¿Tus palabras conclusivas, Néstor? Bueno, nosotros podríamos retrotraernos a uno de los pasajes más grandes de la teología, que es Juan capítulo 1, verso 1 al 18. En Juan 1 al 18 se nos presenta toda la plenitud de la unión hipostática. El verbo se hizo carne. Ahora, ese verbo tiene nombre. En el verso 18 dice que se llama Jesucristo. Amén. Pero en el verso 1 nos dice que ese Jesucristo es Dios. En el verso 3 nos dice que Él es el creador porque Él hizo todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. En el verso 4 nos dice que Él es la vida. Como Él creó todas las cosas, infunde vida a todo. Pero en ese mismo verso nos dice que la vida se convierte en luz para los hombres. Porque no se puede conocer a Dios a menos que no se conozca a Cristo. Gracias por haber participado con nosotros. Fue una excelente oportunidad la de poder rescatar este audio de hace unos años. Espero en este caso que lo puedan seguir compartiendo. Muchas gracias.